Buenas tardes, estamos hoy en Economic Show. Trataremos el tema de variables económicas y para eso estamos con la estudiante Beatriz Elena. Beatriz, cuéntanos un poco de ti. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Elena Zuluaga Mesa, soy estudiante de Tecnología en Gestión de Recursos Humanos y estoy cursando el segundo semestre. Beatriz, cuéntanos qué es la inflación. Claro, la inflación, según el Banco de la República, define la inflación como el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Cabe destacar que la inflación se ve directamente relacionada por la incertidumbre, ya que es incierto el poder adquisitivo de los ingresos en el futuro. Y esto hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alza y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista en esos costos y en general en los precios de una economía. En la gráfica, esta muestra el índice de inflación de los últimos 4 años y pronostica su comportamiento en los próximos 2 años, el cual podemos evidenciar que a finales de 2019 la inflación se situaría cerca del nivel actual del 3,8% y a comienzos de este año retomaría su convergencia. ¿Qué es convergencia? Es aquel punto donde las variaciones se unen, logrando la meta del 3%, como consecuencia de la disolución de los choques de oferta transitorio que los afectaron. Dado lo anterior, la inflación debe presentar una tendencia decreciente a lo largo del 2020. A finales de este año, los aumentos en los precios de los alimentos no superarían el 3%, mientras que los precios regulados continuarán registrando menores ritmos de aumento y a diciembre del 2020 alcanzarán tasas algo inferiores al 4%. El actual pronóstico sugiere que la inflación básica seguiría aumentando hasta marzo de este año, alcanzando niveles algo superiores al 3%. Si bien se espera que la transmisión de la tasa de cambio a estos precios siga siendo relativamente baja. No obstante, varios factores contribuirán a que la inflación básica retorne a la meta en este año. El comportamiento de las tasas de intereses internacionales y las primas de riesgo. Los precios en dólares de las importaciones han descendido, que podrían acentuarse dada la desaceleración esperada de la economía mundial. Beatriz, cuéntanos cómo está el desempleo en Colombia. Bueno, el desempleo es el fenómeno que se presenta entre otras razones. Bueno, primero te voy a dar una definición del desempleo. Bueno, el desempleo es el fenómeno que se presenta entre otras razones cuando la cantidad de equipos, recursos financieros y técnicos con que cuenta un país son insuficientes para permitir el empleo de toda la fuerza de trabajo disponible. Aquí hay que considerar que una de las regiones existen factores de producción que no están disponibles en otras y que en cada región es proporciones distintas. También entre una región y otra varían las condiciones de crecimiento y evolución del aparato económico y de la estructura de preferencias de la población. Como resultado de todo ello, las características del fenómeno del desempleo en una economía no necesariamente son iguales a las de otra. Dentro de los complejos sistemas económicos actuales no existe completa y clara información sobre las oportunidades de trabajo y de la existencia de las personas a las que se puede contratar. Por eso, muchas veces se presentan recesos en la participación de los individuos en el proceso productivo, o sea que genera desempleo temporal, porque el oferente o el demandante de trabajo están cumpliendo una etapa de selección de lo que más le es conveniente. Este desempleo temporal puede convertirse en estructural o permanente si no hay, por ejemplo, suficiente mano de obra calificada para desarrollar ciertas actividades técnicas o si no hay empleo para determinadas profesiones o clases de personas.
ya sea porque no tienen una adecuada educación y entrenamiento o porque están sometidas a discriminaciones sociales por condición de raza, sexo, edad, etc. También se presenta dentro del ambiente económico mundial ciclos de mayor desempleo o de reducción del mismo, de acuerdo con las fases de recesión o de auge económico a las que se enfrenta cualquier sistema económico. Finalmente, otra causa del desempleo es la prevalencia de salarios demasiado altos con respecto a las posibilidades y conveniencias de las empresas. En las siguientes gráficas vamos a mostrar durante el mes de abril del año pasado la tasa de desempleo alcanzó un 10,3% a nivel nacional. Esto significa un repunte de casi un punto porcentual frente al 9,5% del mismo mes del año anterior. Y lo más grave, este incremento se produjo con una caída de más de 2 puntos porcentuales en la tasa global de participación, que pasó de 64,2% a 62,2% en el mismo periodo. Y en la tasa de ocupación. De hecho, según los datos del DANE, la economía destruyó alrededor de 775.000 puestos de trabajo en el último año, una cantidad que no se veía desde finales del 2008. Para el DANE, la mayor destrucción de empleo se presentó en las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una caída en el número de ocupados de más de 327.000 personas. La mayor tasa de desempleo se presentó en ciudades como Quibdó con un 20,8%, Armenia con un 18,1% y Florencia con un 17,3%. En otras como Cúcuta, Bogotá y Barranquilla, con fuertes niveles de migración, las cifras de desempleo son similares con un 15,9%, 11,9% y un 8% respectivamente. Beatriz, cuéntanos cómo puedes explicarnos la inflación en Colombia. Sí, te lo voy a explicar a través de un análisis comparativo del desempleo por regiones en Colombia. En la siguiente gráfica vamos a mostrar una comparación entre el primer semestre del 2018 y el primer semestre del 2019 y su diferencia porcentual. Entonces acá observamos. El indicador unitario en el primer semestre del 2018 estaba en un 9,8, en el 2019 en un 12, con una diferencia porcentual de un 2,2. En Bogotá, en el 2018 un 11,1, 2019 11,9 con una diferencia de 0,8. En el indicador central, en el primer semestre del 11,4 y en el primer semestre del 11,7 con una diferencia del 0,3. En Pacífica, en el primer semestre del 2018 estaba en un 10,1, en el primer semestre del 2019 en un 10,8, subió un 0,7%. Y en Caribe, de un 7,5 en el primer semestre del 2018 a un primer semestre del 2019, un 8,5 con una diferencia de un 1%. Adicionalmente, las siguientes gráficas nos muestran la población ocupada, desocupada, inactiva y subempleada. En la siguiente gráfica muestra el primer semestre del 2019, las regiones con mayor proporción de ocupados en el total nacional fueron la región central con un 24,9% y la región Caribe con un 21,2%. En el periodo de análisis, la región oriental presentó una variación negativa de 4,2% de la población ocupada frente al primer semestre del 2018. Beatriz, cuéntanos cómo está la inflación en Colombia. Claro que sí, acá en las gráficas les voy a explicar. Entre las 24 ciudades para las cuales se estimó el IPC en el 2018, 8 registraron una inflación superior al agregado nacional, siendo Barranquilla y Medellín las mayores variaciones con el 3,69% de cada uno. El cambio en precios estuvo muy concentrado en las 5 ciudades con mayor ponderación dentro del total nacional. En efecto, Bogotá con una participación del 42,47%, Medellín con un 15,2%, Cali con un 10,52%, Barranquilla con un 5,45%
y Bucaramanga con un 3,89%. Contribuyeron con 2,45 puntos porcentuales a la variación del total nacional, es decir, aportaron cerca de 2/3 al IPC. Beatriz, ¿qué análisis puedes brindarnos específicamente de nuestra preciosa ciudad? Claro que sí. Les explicaré detalladamente nuestra región Antioquia y en específico Medellín, ya que es mi ciudad natal, con la siguiente gráfica que vamos a ver acá a continuación. Las gráficas muestran un comparativo entre los meses de septiembre a noviembre del 2018 y el último trimestre del año 2019. Acá podemos observar el indicador ocupados. Entre los meses de noviembre del 2018, total nacional estaba en un 22,755, en Medellín en 1855. En noviembre del 2019, de 22.639, el total nacional y Medellín con 1.852. Desocupados, de septiembre a noviembre del 2018, 2.279 en el total nacional y en Medellín 221. De ese total de 2.279, de septiembre a noviembre del 2019, en el total nacional 2.451 y en Medellín 225. Los inactivos fueron en septiembre del 2010, de septiembre a noviembre del 2018, en el total nacional fue de 13.968 y en Medellín 1.092. Y de septiembre a noviembre del 2019, total nacional 14.411 y en Medellín 1.128. En la siguiente tabla vamos a mostrar el desempleo entre el 2015 y el 2019. Acá podemos observar, entre el 2015 al 2019 estaba en un 9,2, en el 2016 a 2017 en un 10,5, 2017 a 2018 en un 10,7 y en el 2018 al 2019 en un 10,8. Adicionalmente, les voy a compartir la inflación en la capital antioqueña. El resultado de la capital antioqueña, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, fue el tercero más grande durante el año pasado. Riohacha con un 4,79% y Cali con un 4,53%. Fueron las ciudades que en Colombia más experimentaron una subida en el costo de vida. Si se compara con el 4,49% en el que cerró Medellín en el 2019, al resultado del 2018 hubo un incremento de 0,8 puntos porcentuales, pues en ese momento el índice de precios al consumidor se fijó en 3,69%. Beatriz, ¿qué le recomendarías a los agentes económicos para disminuir el desempleo en Colombia? Claro que sí. Finalmente les daría algunas sugerencias para disminuir el desempleo en Colombia. Disminución de la renta de los empresarios, que hoy oscila por un orden del 70%, a una de las más altas del mundo, que desmotiva la financiación, creación e inversión empresarial. Tasas preferenciales de aranceles para la importación de bienes de capital para la renovación y modernización del parque productivo de nuestro país. Recurso humano preparado de acuerdo a necesidades empresariales, egresados de centros de formación tecnológica, tanto públicos como privados. Uso intensivo de tecnologías digitales de punta para reconversión e insumos en productos con alto valor agregado. Impulso de sistema de cooperación internacional que permitan aprendizajes en metodologías productivas bajo parámetros de bajos costos y alta eficiencia en el uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. Impulsos de programas educativos preferenciales con becas para un alto número de jóvenes que no pueden acceder a los centros universitarios, como mejoramientos de programas como Servilo Paga, con mayores recursos para ampliar la base de futuros profesionales. Apoyar la creación de nuevas empresas disminuyendo el número de trámites que generan altos costos para los que se atreven a emprender proyectos productivos. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, quedamos muy agradecidos y nos quedó muy clara la información. A ustedes muchas gracias por invitarme.